Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos todos nuevamente. Estamos ya aquí reunidos para nuestra última presentación de nuestro año 2020-2021 del Distrito 87 de las Escuelas Glenbard. Bienvenidos nuevamente a todos ustedes. Ojalá que hayan tenido la oportunidad de acompañarnos a nuestros seminarios anteriores para que más o menos hayan tenido una idea, ¿verdad?, de lo que va a ser hoy nuestro seminario. Me gustaría con mucho gusto presentarles a las personas que nos acompañan el día de hoy. Tenemos aquí a la señora Susana Melón, coordinadora general de nuestro programa BIPAC. Buenas Hola, tardes. buenas tardes. Tenemos también a la señora Gilda Ross, coordinadora de proyectos estudiantiles y comunitarios. Hello, Gilda. Buenas tardes. Muchas gracias. You too. Gracias. También tenemos a la señora Jennifer Bo Castañeda, nuestra subcoordinadora del programa BIPAC, y quien nos va a estar dando también hoy información valiosa. Hola, Jen. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a todos. Gracias. Tenemos también a la señorita Cintia Díaz, que es representante del programa Creo tu Page. Hola, Cintia, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Y también a nuestro presentador estrella, nuestro queridísimo doctor Fernández Ramírez. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Luz, muy bien. Listos para hoy, ¿verdad? Para comenzar, ¿verdad? Súper muy listos. Bien. Gracias. Entonces, pues vamos a comenzar con la señora Jennifer Bo Castañeda, que nos tiene información valiosa acerca de los exámenes Access para los estudiantes del programa bilingüe. La pantalla es tuya, Jen. Gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Jennifer Buck Castañeda, maestra de inglés y también coordinadora del programa bilingüe en Glenbard North. Y solamente quería comentarles que muchos de nuestros estudiantes bilingües van a tomar un examen muy importante en estas próximas semanas. Es el examen ACCESS, que se va a dar el 21 de abril y también el 28 de abril en las escuelas en persona. Los estudiantes que tienen que tomar el examen ya recibieron una carta del distrito con toda la información del proceso para llegar a la escuela y cuándo. Si alguien tiene alguna pregunta en cuanto al examen, por favor que la pongan en el chat, o también pueden hablar conmigo o mandarme un correo electrónico. Gracias. Gracias, Jan. Buenas noches y gracias a todos por reunirse con nosotros hoy. Gracias por un año exitoso de BIPAC y GPS en español. Les quiero dar un poco de información y presentarles a Cintia de Creo tu Page, que es una organización enfocada en ayudar a estudiantes latinos de las escuelas secundarias, motivados a alcanzar el futuro que anhelan. Su misión es brindarles servicios centrados en la universidad que prepararán a los estudiantes para ingresar y graduarse de la universidad con un título que los conducirá a una carrera satisfactoria. Tenemos a Cintia Díaz, la coordinadora bilingüe del programa, quien les presentará información sobre sus servicios principales y cómo aplicar. Cintia. Muchas gracias. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de hablar hoy con los padres. Como dijo Susana, mi nombre es Cintia y soy la coordinadora del programa de Creo. Nuestro enfoque es ayudar a los estudiantes y a las familias que trabajen juntos y poder ayudarlos a que alcancen sus metas y poder ayudarlos en el proceso cuando van a iniciar el colegio y ayudarlos a que estén preparados, y los ayudamos les damos soporte para cuando están aplicando para las becas, para las universidades. Cosas que ofrecemos es como el entrenamiento académico semanal para estudiantes cuando están con un voluntario que los ayuda. También tenemos talleres 2 veces al mes para los estudiantes, talleres para padres una vez al mes, que hablan sobre diferentes temas del colegio y cosas relacionadas con ese proceso. Y ahorita Creo está aceptando solicitudes para nuevos estudiantes. Nuestra fecha límite de solicitud prioritaria es el 21 de abril y estamos teniendo sesiones de información virtuales para obtener más información sobre nuestro programa.
La primera es hoy a las 8, o si después que se acabe el evento hoy tienen tiempo y se pueden registrar para esa. La otra es el sábado, este sábado a las 11 y la próxima es el lunes 19 a las 7. Pueden escanear que está aquí y los lleva a la página para poder registrarse, o también lo voy a poner ahorita en el chat por si están interesados. Y si tienen una pregunta o duda o me quieren preguntar algo, aquí está mi información, mi correo electrónico, número de teléfono y nuestra página web que es creotopage.org. Muchas gracias. Gracias a ti, Cintia. Te agradecemos mucho por toda la información. Sabemos que algunos padres la van a encontrar muy interesante y sobre todo los estudiantes, ¿verdad? Yo sé que esta organización siempre ha brindado mucha ayuda, sobre todo a nuestras familias latinas, y te agradecemos mucho que hayas estado aquí para nosotros. Y Gracias pues a ahora ustedes. seguimos con nuestra presentación. Gracias, Cintia. Seguimos con nuestra presentación con el doctor Fernández Ramírez. El título de la presentación de hoy va a ser Cerebro y Aprendizaje, crianza positiva para nuestros adolescentes. Bienvenido, doctor Ramírez. Muy buenas tardes, muchas gracias, señora Luz. Un saludo muy cordial a todos los padres que nos están viendo. Bueno, yo no los veo, pero ustedes nos están viendo. Hoy tenemos un tema muy interesante, ¿no? Cerebro y aprendizaje, principios de neuropsicología. Wow, esa palabra como que lo asusta a uno, ¿verdad? Neuropsicología. Sí, es muy importante. Las palabras tienen poder, señoras. Las palabras tienen poder para motivar o para desmotivar. Tú puedes empoderar a un hijo o lo puedes invalidar, una de dos. Y a veces lo hace uno con palabras, con actitudes, con gestos, con expresiones denigrantes. ¿Y para qué? Tú, mijo, tú, de todos mis hijos, tú eres el más flojo. Híjole, que una mamá le diga eso a uno, pues a veces de verdad que yo no sé si es ingenuo o qué onda, pero hacemos ese tipo de comentarios y obviamente que esos comentarios impactan la vida de los hijos, a veces de una manera negativa, que es lo que nosotros tenemos que de alguna manera evitar a todo el máximo para que nuestros niños de alguna manera pues crezcan con una mentalidad de campeón, una mentalidad de triunfador, de emprendedor. Yo creo que cuando los padres motivan, cuando los padres son los primeritos en creer en los hijos, yo creo que ahí es donde nace ese liderazgo, ahí es donde nace como esa chispa para uno arriesgarse. Yo creo que en la vida los que tienen éxito son los que se arriesgan, son los que asumen retos, son los que de alguna manera no se conforman con lo mínimo. Muchos chamacos se conforman, entran en una zona de confort tan grande que eso es lo que hace que como que se acomoden en la vida. Y cuando un chamaco se acomoda en la vida, no tiene sueños, no tiene aspiraciones y pues todo le vale. Si le va bien o mal, pues como que se quedan, pues bueno, con este trabajito tengo, ahí me pagan bien y pues la paso bueno. Entonces yo creo que esa mentalidad es peligrosa. Yo creo que cuando uno se acomoda, cuando uno se siente, digamos, que ya con esto ya fue suficiente para mí, ya uno como que se estanca en la vida y nosotros no podemos tenerle o enseñarle esa mentalidad a los niños. No, tenemos que, digamos, inculcar esa necesidad de ir más allá. De esforzarse y de dar la milla extra, lo que nosotros llamamos dar una milla extra, porque el que da una milla extra recibe una milla extra. Yo creo que la vida es así. Todo lo que uno consigue en la vida es por méritos. Y yo he aprendido, y mi mamá me lo decía, nadie te va a regalar nada, hijo, nadie. Todo lo que tú alcances, obtengas en la vida va a ser por tu esfuerzo, por tu sacrificio, por tu dedicación, por tu responsabilidad. Y aunque sonaban palabras que, ay, mamá, yo todavía estoy chiquito, yo todavía soy un muchacho, ¿por qué me habla de esas cosas? Pero bueno, el punto es que las palabras se quedan, señoras. Eso es lo que vamos a platicar hoy. ¿Ok? Yo quiero mostrarles a ustedes cómo es que funciona el cerebro. Yo no sé si la otra vez no les presenté el cerebro, ¿verdad? No les he mostrado la cabezota del ser humano. No, Susi, no se las he mostrado, ¿verdad?
Bueno, muy bien. Quiero mostrarles a ustedes, señoras, cómo es que funciona esto para que ustedes se den cuenta que definitivamente nosotros tenemos que impactar. Hoy vamos a hablar la teoría de las 3I. 3I. Inculcar, influir, impactar. A ver, ¿la aprendieron? Las teorías de las 3I. Inculcar, influir, impactar. ¿Qué es lo que le inculco yo a mi hijo? Lo que les estaba diciendo. Hijo, no, ay, que mami, que me da flojera, que no quiero estudiar. Hijo, créame que si a ti te da flojera estudiar, mañana te va a dar flojera trabajar, porque es más difícil trabajar que estudiar. Es más difícil, pesa más levantar un pico para romper una pared que levantar una pluma para escribir. Mi mamá siempre me decía eso. Y con eso me tramaba, con eso me convencía. Ojo, esa palabra está bonita, me convencía, me convencía. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos que hacer cosas para influir, señoras. Yo no sé si ustedes vieron en las noticias algo que me tocó mucho, de veras, un chamaquito de 13 años que fue ahí en la villita, lo mataron, la policía lo mató, pero hay muchas cosas que uno no sabe, ¿verdad? El punto es, era un chamaquito, era un niño, y a mí yo la verdad, cuando escucho esas noticias, porque yo trabajo en esa área, yo trabajo en ese barrio, yo conozco a sus papás, yo primerito, cuando escucho una noticia de esas, lo primero que pienso son en los papás. Debe ser algo muy doloroso, debe ser un dolor muy grande en el alma ver que un hijito de 13 años muere tan tristemente, ¿verdad? Y el decir de los papás, sí, es que mi hijo no tenía problemas de drogas, no tenía problemas de gangas, sí, señora, y yo eso lo creo, yo a veces lo creo, pero aquí está lo que muchas veces mi santa madre me decía: dime con quién andas y yo te diré quién eres. Que uno, mire, uno de chamaco cree que son palabras tontas, que son palabras que enojan, pero si uno la pone a analizar, es cierto, mamás, es verdad. Ahí a mí me ha tocado conocer casos donde a los chamaquitos los balacean o los matan porque anda con un fulanito, y así el chamaquito sea un niño sano. El delito del chamaquito fue estar con ese chamaquito en un lugar en el momento equivocado. O hace un par de años me tocó manejar el caso de una gran amiga mía, que el chamaquito se enamoró de una chamaquita, empezó a ser amigo de una chamaquita que había tenido un novio pandillero, y el chamaco, ese pandillero, lo mató porque estaba saliendo con su exnovia. Híjole, de verdad. Y era un niño sano, porque yo lo conocía, de verdad. Yo metía las manos por ese niño, un niño estudioso, un niño tranquilo, que el único, y por eso perdió la vida. Entonces, aquí es donde uno se da cuenta, mamás, que nosotros tenemos que influir mucho en la vida de nuestros hijos para que ellos se den cuenta que el peligro, que la realidad que a ellos les tocó, pues es muy diferente quizás a la que nosotros nos tocó. Recuerden, nosotros somos padres del siglo XXI. Somos padres del siglo XXI, y nosotros los padres de hoy tenemos que lidiar con cosas que nuestros padres no lidiaron: el internet, el wifi, los videojuegos, y sobre todo este rollo de las pandillas, este rollo de las drogas, el rollo del ciberespacio que muchas veces nosotros desconocemos, y que de alguna manera le está arrebatando los valores, las creencias, la motivación a nuestros hijos, a nuestros niños. De verdad, es algo muy triste, pero aquí es donde yo insisto y refuerzo en esa necesidad tan grande que tenemos los padres de hoy de influir en la vida de los hijos, para que ellos de alguna manera se adquieran esos valores que van a dirigir su vida. Mamá, es que si nosotros no influimos en los hijos, otros lo van a hacer, otros van a influir en ellos. Por eso
Por eso, ¿por qué? Porque hay chamaquitos que se los arrastran tan fácil para las drogas, porque el amiguito le habló, el amiguito le habló, el amiguito le dijo que eso era normal, que eso era chido, él le dijo que eso era recreativo. Señoras, para mí la marihuana medicinal o recreativa, para mí esa vaina es lo mismo, marihuana es marihuana y punto. Entonces, contra esas cosas estamos lidiando. Los padres de hoy, yo creo que tenemos más trabajo que los padres de antes, porque los padres de antes con un correazo, con una nalgada nos calmaban, pero ahora tenemos que dialogar. Yo creo que una de las cosas más difíciles que se nos hace a los padres de hoy es dialogar con los hijos, sentarnos con los chicos y hacerles ver las cosas, sobre todo cuando los chamaquitos creen que nosotros no sabemos. Ah, tú no ni siquiera hablas inglés, tú no me conoces, tú no sabes la realidad que estoy viviendo. Entonces, si nosotros no hacemos un esfuerzo de más, si nosotros no hacemos como, sí, como esa necesidad de esforzarnos para entenderlos, créanme que nuestros niños se nos van a perder, se nos van a perder. Y no solamente en las drogas, en las pandillas, también en la depresión, en ataques de pánico, en crisis de ansiedad, chamaquitos que están desesperados emocionalmente, niños que no encuentran, que no se hallan, que no se sienten a gusto consigo mismo, con su cuerpo, hasta a veces hasta con su sexualidad. A mí me ha tocado manejar muchos casos donde adolescentes están confundidos hasta en su área afectiva y sociosexual. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que los padres de hoy más que nunca, tenemos que trabajar la mente, tenemos que trabajar la mente de nuestros niños. Miren, fíjate que por eso les digo, esa palabra influir para impactar. Ojo, inculcar para influir, influir para impactar la vida de los hijos. Fíjate que hace poco estaba hablando con un gran amigo mío que estaba hablando precisamente su chamaquito de high school, ya tiene 15 años y él llegó a la casa hablando de eso, diciendo que la marihuana no hacía daño, que la marihuana era normal y que los chavos hoy en día lo hacían sin ningún problema, que muchos artistas fumaban marihuana y pues que eran exitosos. Entonces el papá, pues que, híjole, como que se sacó de onda porque jamás se imaginó que su hijo pensara de esa forma. Entonces este señor hizo algo que pues me contó, ¿no? Hizo algo que me llamó profundamente la atención. Ese señor no le dijo nada, no le dijo nada. Y solamente le dijo, mijo, acompáñeme, acompáñame que tengo que ir a comprar unas cosas. Acompáñame, por favor. Y el chamaquito se fue con el papá. Entonces el señor entró a un Dunkin' Donuts, compró una cajita de donas y un café y se llevó al chamaco para un lugar en Chicago, allá debajo de un puente en la ciudad. En la ciudad, esto es muy común que debajo de los puentes hay muchos homeless. Y este señor llamó a un homeless de eso y empezó a hablar con él. Y me cuenta mi compadre que el señor, mi compadre le dio el café al señor y las donas y se pusieron a platicar. Y el mismo homeless empezó a aconsejar al chamaco y decirle, mijo, no te dejes llevar por los amigos. A mí me pasó, mijo, a mí me pasó. Los amigos arruinaron mi vida. Yo era un chamaquito así como tú, que me manipulaban. Me dejé manipular, me dejé llevar por mis amigos y fueron los amigos los que de alguna manera me metieron a este infierno, a este infierno. Y créanme que un amigo jamás lo lleva a uno eso. Un verdadero amigo jamás lo mete a uno en este infierno donde es difícil salir. Y empieza el homeless a contarle muchas cosas de su vida, cómo la droga le destruyó su familia, le destruyó su salud. Y ese chamaco quedó impactado. Escúcheme la palabra, impactado. Y me cuenta mi compadre que después de que venían para la casa, el chamaco quedó sorprendido. Papi, yo no pensé. Ándale, mijo. Es por eso te quise traer aquí, para que tú veas, mijo, que no todo lo que te dicen tus amigos es verdad. No todo lo que te dicen tus amigos es cierto. Tú tienes que aprender, mijo. Tú tienes que aprender a diferenciar
la fantasía de la realidad. Tú tienes que aprender a diferenciar cuando una persona quiere lo mejor para ti, pero también cuando una persona te quiere hacer daño, porque a veces los amigos se disfrazan de buenos amigos para hacernos daño. Cuenta mi compadre que desde ese día el chamaco jamás volvió a hablar de esa vaina de que marihuana y que las drogas y todo ese cuento. Entonces, esto es un buen ejemplo para que ustedes entiendan cómo un papá puede influir, y no solamente puede influir, puede impactar para que un niño aprenda una lección, que yo estoy completamente seguro que esa lección que ese papá hizo a ese chamaco jamás en la vida se le va a olvidar. Entonces, mamás, que a veces este tipo de experiencias, a veces este tipo de salidas, digámoslo así, pueden impactar mucho más que una hora de conversación. Mamás, no son, no son 60 minutos de sermón, no, es 1 minuto 60 veces. A ver si me escucharon. Es 1 minuto 60 veces. No un sermón de 60 segundos. Ándale. Bueno, el que entendió, entendió. ¿Sí lo ven? Entonces ahí es donde yo les digo, tenemos que impactar. Ahora, ¿por qué tenemos que impactar? Y aquí está el punto, mamás. Aquí está el punto de lo que yo les estaba mostrando. Existe en psicología unas personas que se llaman neuropsicólogos. Y a partir de esto surgió un boom en la psicología que se llama neurolingüística. ¿Qué significa eso? Que hay estudios que comprueban, hay estudios que demuestran que de veras las palabras pueden tener un efecto. Las palabras tienen poder. Las palabras, de verdad, una sola palabra puede influir poderosamente en las emociones, en las decisiones, en las motivaciones de un ser humano. Una sola palabra. De hecho, nosotros en psicología llamamos bloqueos. Bloqueos. ¿Qué es un bloqueo? Resulta que de niño me dijeron que era un tonto. O resulta que de niño hice una pregunta y los compañeritos se burlaron de mí. Ese recuerdo, esa burla se quedó grabadito en el cerebro, y esa grabación que se quedó en el cerebro es lo que hace que esta persona hoy sea tímida, o sea una persona insegura, o una persona que le cuesta expresar lo que piensa porque le da pena ser rechazada, o le da miedo que lo critiquen, o le da miedo que a lo mejor lo desaprueben. Entonces, fíjate, como un recuerdito, como una experiencia que se vivió hace 20 o 30 años, todavía sigue teniendo un efecto en el presente de la persona. Y uno cree que no, pero eso es lo que a veces suele suceder, ¿no? Que nosotros de alguna manera estamos programados. Alguien nos programó para ser líderes, o alguien nos programó para ser seguidores. Alguien nos programó porque alguien nos decía, es que tu hermano es más inteligente que tú. Por eso, mucho cuidado con comparar a los hijos. Mucho cuidado. Es que tu hermano es más listo que tú. Yo no entiendo a quién saliste. De todos mis hijos, tú eres el más callado, el más tímido, el más flojo. Esas palabras denigran, y esas palabras bloquean, mamás. De verdad, se llaman bloqueos mentales. Cuando yo trabajo con chamacos que tienen problemas de ansiedad, o que tienen problemas de timidez o de inseguridad, la mayoría de esos chamaquitos tienen ese tipo de bloqueos, que uno cree que no, pero sucede. Entonces, en la neurolingüística, los psicólogos trabajan, o bueno, trabajamos, porque a mí también me gusta trabajar mucho esas teorías de la neurolingüística. ¿Cuáles son esos conceptos? ¿Cuáles son esos recuerdos? ¿Cuáles son esas palabras? Yo las llamo afirmaciones. ¿Cuáles son esas afirmaciones que yo me he puesto en la cabecita y que yo le he dado vida? Me la creí. ¿Cuál fue esa palabra que yo me creí y que de ahora y que todavía persiste en mi vida de adulto, todavía persiste en mi vida de actual? Entonces, empiezan a salir. Oh, Ferney, ¿sabes qué? En mi casa me comparaban mucho. En mi casa mi mamá me decía, ¿para qué estudias? ¿Para qué estudias? Si el día de mañana te vas a casar y vas a tener hijos.
eso es una perdedera de tiempo. Y yo me la creí. Yo me la creí. Oye, de veras, ¿para qué estudio? Si el día de mañana me voy a casar, voy a tener hijos, ¿y para qué? Ahí me va a quedar el estudio. Y a muchas señoras que yo conozco les pasó eso. Por eso, como que nunca tuvieron la motivación y la necesidad de estudiar. Y ahora que tiene la necesidad y el deseo y la oportunidad de estudiar, como aprender inglés, por ejemplo. Ay, Ferney, es que me da una flojera. Además, mis niños me necesitan. Mis niños me necesitan. ¿Quién le va a servir los frijolitos? ¿Quién les va a servir la comidita cuando lleguen de la escuela? Ahí, aunque tú no lo creas, está saliendo esa afirmación que se adoptó, esa palabra que en últimas es un aprendizaje, es un aprendizaje. En otras palabras, tú eres para cuidar a tus hijos y esa es tu misión en la vida, cuidar tus hijos. No puedes hacer nada más. Entonces, fíjate, muchas señoras, aún teniendo la oportunidad de ir a una escuela a aprender inglés o ir a aprender a hacer sus GD, terminar sus GD o lo que sea, muchas veces ella misma se pone como excusa, oye, comadre, pero ya tus hijos son grandes. La una tiene 17 años y la una tiene 15. ¿A poco una chamaca no es capaz de hacerse un sándwich? ¿A poco una chamaca no es capaz de hacerse una sopa o calentar la sopa que tú le dejaste? Ay, sí, pero es que a ellos les gusta que yo los atienda. Entonces ahí es donde yo me doy cuenta que es la cabezota de la señora la que no quiere reaccionar. Mejor dicho, la tiene bloqueadita, la tiene bien bloqueadita. ¿Y por qué la tiene bloqueadita? Porque ella formó un aprendizaje de un comentario que le hicieron cuando era chamaquita. Ya, ¿sí ven cómo funciona la neurolingüística? Por eso mi maestro de psiquiatría siempre decía algo, nuestro peor enemigo es nuestra cabeza. Oye, yo nunca entendía eso, ¿a poco? Sí, nuestro peor enemigo es nuestro cerebro, porque nosotros podemos utilizar nuestro cerebro para hacer grandes cosas, pero también nos podemos invalidar. Por eso, mamás, papás, de verdad, siempre enséñenle a sus niños a pensar en grande, a pensar en grande. Hijo, pues mira, mi hijo, tú siempre has sido flojo. La verdad, yo no creo que tú aguantes una universidad. Híjole, de veras. Es increíble que una mamá piense así, que un papá piense así. No, señoras. Claro, mi hijo, échele todas las ganas para que vaya a una universidad. Ve a la universidad, mi hijo, a la universidad. Entonces, cuando un chamaquito desde chiquito se le mete en la cabeza universidad, entonces ahí es donde se va programando. Señoras, de veras, eso existe. Nosotros podemos programar nuestro cerebro, lo podemos programar. Así como podemos programar un reloj despertador. ¿Saben qué es un reloj despertador, verdad? Yo no sé qué es lo que tiene un despertador aquí en una maquinita adentro, que usted le mueve una ruedita y lo pone en cierto número y al día siguiente te va a despertar a las 6, 5 de la mañana a la hora que tú le pusiste que te despertara. Entonces, si un ser humano puede programar un aparatito para que haga lo que él quiere, nosotros también podemos programar y ayudarles a programar a nuestros hijos esas emociones, digamos, motivaciones para que ellos el día de mañana de verdad le echen ganas a la escuela. Aquí les voy a mostrar así rapidito, así rápido, cómo es que funciona todo esto. Los científicos dicen, afirman que nosotros en nuestro cerebro, pues aquí en la cabeza, nosotros tenemos tres funciones fundamentales. El cerebro tiene tres funciones fundamentales. Vamos a llamar a este que ustedes ven aquí, lo vamos a llamar el cerebro biológico. Los científicos lo llaman con un nombre más complicado que se llama el cerebro reptílico, pero ese nombre es bien difícil. Vamos a llamarlo cerebro biológico. ¿Y por qué se llama cerebro biológico? Porque en esta parte del cerebro, aquí, es donde nosotros, el cerebro controla
todas las funciones del cuerpo que tienen que ver con nuestra supervivencia. Por ejemplo, el comer, el que nos dé sueño, el que nos dé sed. Aquí se controla todo esto. Entonces, por eso cualquier daño que suceda en esta parte va a afectar algún funcionamiento biológico. Es lo que sucede, por ejemplo, cuando ya las personas ya están grandes, el cerebro se empieza a deteriorar, el cerebro se deteriora. Entonces, cuando el cerebro biológico se empieza a deteriorar, por eso es que las personas que ya están grandes tienen problemas para dormir, como que no duermen bien, como que se levantan temprano, como que pierden sueño, pero es por eso, ¿verdad? Porque esta parte que controla la parte biológica empieza a descomponerse. O hay personas que empiezan a sufrir de un mal que se llama Parkinson. Parkinson, ¿qué significa el Parkinson? Que en esta parte del cuerpo se controla los movimientos corporales. ¿Ven? De algún movimiento se controla toda la respuesta fisiológica. Entonces, algunas personas, por el deterioro del cerebro, empiezan a tener ese tipo de desgaste y la secuencia es que la persona no puede controlar movimientos. ¿Ven? Wow. Ahora, ustedes van a ver aquí luego una estructura mucho más pequeña que el cerebro biológico, que se llama el cerebro emocional. Científicamente se llama el cerebro límbico, porque aquí están toda la parte del cerebro que controla las emociones del ser humano. Todas las emociones del ser humano se controlan aquí. Es decir, aquí, en esta parte de aquí, es donde se rige, se controla, se gobierna, ojo, se gobierna las emociones del ser humano, la ira, el coraje, la alegría, la felicidad, la satisfacción, todas esas emociones, las preocupaciones, todo ese rollo, todo eso de alguna manera se maneja aquí. Cualquier problemita, cualquier daño o cualquier conflicto que haya en esta parte altera las emociones del ser humano. Por ejemplo, para que el cerebro funcione perfectamente, 100.000 millones de neuronas se están conectando unas con otras. Oye, 100.000 millones de neuronas. Pero para que una neurona se conecte con otra, la neurona tiene que transmitir unos neurotransmisores. En psicología lo llamamos neurotransmisores. Y esos neurotransmisores son los que hacen que la persona, por ejemplo, si se está transmitiendo la adrenalina, la persona sea eufórica, la persona tenga motivación, tenga alerta, la persona está preparada para actuar. Cuando una persona no desarrolla suficientes neurotransmisores, entonces la persona puede entrar en depresión, o aquí se puede generar la ansiedad, o a veces las conexiones, a veces aquí es donde empieza a jugar parte lo que yo les decía de la neurolingüística. Las palabras crean emociones, crean tensiones, crean miedos, crean inseguridades. Y esas, digamos, esas palabras tienen el poder como de activar esta parte de las emociones. Por eso es que hay adolescentes que sufren de ataques de pánico, sufren de ansiedad, sufren de miedo, intentos de suicidio, porque algo está pasando aquí que le descoordinó o le generó o le alteró las emociones. Entonces aquí, mamás, es donde yo les decía ahora, las palabras tienen poder, las palabras tienen un efecto mental y las palabras, de alguna manera, las palabras inciden poderosamente en el cómo las emociones surjan en el ser humano. ¿Sí lo ven? Ok. Ahora, si ustedes ven que ese cerebro emocional de alguna manera tiene conexión o se conecta con el cerebro físico, el cerebro biológico. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque cuando una persona tiene una emoción fuerte, cuando una persona tiene una preocupación, cuando una persona está preocupada por algo, este cerebro puede bloquear parte de este cerebro biológico. Por eso es que hay personas que cuando tienen un problema, no les da hambre.
o les da insomnio, dan vueltas y vueltas en la cama porque no concilian el sueño, porque ese es el bloqueo. En la parte emocional está bloqueando la parte biológica. ¿Sí lo ven? Muy bien. Ahora, este cerebro que ustedes ven aquí, el café, esta parte de aquí, es el cerebro racional, es el cerebro intelectual. Es donde nosotros producimos aprendizaje, es donde el ser humano razona, es donde el ser humano puede crear, puede transformar, el ser humano puede hacer análisis, puede hacer razonamiento. ¿Sí lo ven? Ahora, ¿cuál es el problema? Que a veces si ustedes ven, el cerebro racional se conecta con el cerebro emocional. Entonces, cuando una persona emocionalmente está satisfecha, cuando una persona tiene emociones positivas, entonces esto va a facilitar que las neuronas interactúen y entonces va a facilitar el aprendizaje. Pero cuando una persona de alguna manera se siente que le dicen tonto, que es estúpido, que es menso, entonces este cerebro puede bloquear la interacción de las neuronas que se conectan con el cerebro emocional y el cerebro racional. Por eso es que hay niños que no aprenden. Por eso es que hay niños que se les hace difícil el aprendizaje, porque la parte emocional puede intelectual. Hay estudios que demuestran eso. Hay estudios que confirman que un niño motivado aprende mucho más rápido que un niño que no lo está. Precisamente porque la parte emocional juega un papel determinante en el aprendizaje, en las interacciones de las neuronas emocionales con el cerebro racional. ¿Sí lo ven? Entonces, el cerebro emocional prácticamente está en la mitad de los dos cerebros. Entonces puede bloquear el uno y también puede bloquear el otro. Por eso es tan importante que nosotros le trabajemos la psicología positiva a los chicos para que ellos se sientan de verdad que pueden transformar. Y obviamente esto le va a ayudar a los niños a desarrollar esas capacidades intelectuales que ellos necesitan. Ustedes van a ver aquí, la parte que les señalé ahora, de color café, este es el cerebro racional, este es el cerebro intelectual. Aquí están, cada parte del cerebro se concreta o se especializa en una función específica. Por ejemplo, esta parte de aquí de la frente, se llama el lóbulo frontal. Y en esta parte de aquí está todo lo que tiene que ver con los centros del lenguaje, el lenguaje. Cualquier daño que se produzca aquí puede generar alguna alteración del lenguaje, alguna alteración del conocimiento. Entonces, ¿ustedes conocen, algunos de ustedes saben qué significa la dislexia? Dislexia, a ver si alguien puede escribir o alguien me puede decir, no sé si pueden activar micrófonos. Luz, a ver si alguien puede escribir o puede participar diciendo, ¿alguien conoce lo que significa la palabra dislexia? ¿No? ¿Nadie escribió? Luz. Sí, alguien, no, lo único que estoy aquí viendo es una pregunta que tiene la señora Favela, pero esa es otra cosa. Déjeme ver acá en el chat. No, nadie ha puesto. Bueno, muy bien. Significa la dislexia. Bueno, dislexia es un problema que es, a propósito, es bien común en los niños. Los niños distorsionan las letras. Por ejemplo, confunden la D con la B y no tienen como una comprensión de la lectura, de las letras. Distorsiona, como que les cambia la forma. Entonces a los niños se les dificulta mucho la lectura, precisamente por esa razón. Pero no es porque vea mal o porque el niño no quiera hacer las cosas, no, porque es que hay algo dentro del cerebro que hace que el niño vea o distorsione las letras.
A esos que se les llama dislexia. Afortunadamente hay unas personas que se dedican a estudiar eso, que se llaman terapistas del lenguaje, y ellos se especializan para ayudarle a los niños cuando tienen ese tipo de trastornos. Y lo bueno es que con una buena terapia, estas personas, estos profesionales especialistas, le ayudan a los niños a manejar ese tipo de problemas. Entonces, así por el estilo. Cada parte del cerebro tiene una función específica. Y esa función específica es lo que va a hacer que el niño tenga una inteligencia. Por eso los psicólogos de hoy hablamos de inteligencias múltiples. El niño que es talentoso para las matemáticas, a lo mejor no es talentoso en el arte. O viceversa, el niño que es talentoso en el arte no es talentoso para las ciencias. ¿Por qué? Porque cada niño puede desarrollar diferentes partes del cerebro. Entonces, por ejemplo, aquí en la parte del lóbulo occipital, que es la parte de aquí atrás, es donde se centran todo lo que tiene que ver con la vista, con la visión, el área psicovisual. Aquí en la parte del lóbulo temporal, en esta parte de aquí, los niños se controla, el cerebro controla toda la parte socioauditiva. Es donde el niño le da comprensión a las palabras, es donde el niño le da una comprensión, le da un significado a la palabra, es donde el cerebro puede hacer traducción. Por ejemplo, la palabra ventana en español se pronuncia así, pero en inglés se pronuncia así, en francés significa otra cosa. Eso lo puede hacer esta parte del cerebro. ¿Sí lo ven? Entonces, de alguna manera, el cerebro es una máquina impresionante, es algo maravilloso que todavía no hemos podido entender perfectamente cómo funciona, pero de verdad cada parte del cerebro estimula o desarrolla una capacidad o una habilidad diferente. Por eso es que hay niños que son más talentosos, por ejemplo, para el deporte, otros niños que son más talentosos para la música, otros niños que son más talentosos para las matemáticas, otros niños que son más habilidosos para la lectura o para la literatura. Otros niños son habilidosos para hacer, por ejemplo, crear, ser creativo, como dibujar, como historias. Cada niño, es lo que les estoy diciendo, cada chamaco tiene una inteligencia. Cada chamaquito puede ser exitoso, puede ser exitoso. Hasta los niños con limitaciones, síndrome Down, también pueden ser exitosos en determinada área si hay alguien que le estimule la parte intelectual. Entonces, mamás, esa es la palabra, estimular la parte intelectual. Así rapidito, esas es más o menos como funcionan las neuronas en la cabeza. Esto era lo que yo les decía ahora, cómo las neuronas se comunican unas con otras, cómo esta neurona, esto que ustedes ven aquí es lo que les mencionaba ahora de los neurotransmisores. Estos son neurotransmisores. Esto es lo que produce que hace que nosotros tengamos inteligencia. Estas cositas son las que hacen que nosotros los seres humanos podamos aprender, podamos hablar, podamos tener pensamiento, podamos tener imaginación, porque las neuronas transmiten estos neurotransmisores en milésimas de segundo. Recuerden, son 100,000 millones de neuronas que están trabajando a una velocidad impresionante. Entonces, entre más veloz funcionen las neuronas, más inteligente va a ser tu niño, porque todo depende de estos neurotransmisores que se establezcan dentro de la cabecita. ¿Sí lo ven? Entonces, pero todo esto depende mucho de los padres y depende mucho de los ambientes en que nosotros de alguna manera permitamos que nuestros hijos se desarrollen. Por ejemplo, por eso es tan importante, mamás, lleven a sus niños a los museos, llévenlos a las bibliotecas. ¡Ah, que tengo pereza, que no quiero ir! No. Yo no te estoy preguntando que si quieres ir. Vamos a ir. Miren, así vayan obligados, no importa. Al cerebro no le importa. Escúcheme lo que les voy a decir, mamás. Al cerebro no le importa si el chamaco fue obligado o no. A él no le importa eso. Al cerebro lo único que le importa es que escuchó y que vio lo que vio allá en el museo.
ese dato que escuchó del señor explicando cómo se hacen los aviones o cómo se hacen los carros, el cerebro lo escuchó y lo procesó. Entonces, al cerebro no le importa si el chamaquito le gusta o no le gusta, al cerebro no le importa si el chamaquito está en séptimo o en octavo grado, no, al cerebro lo único que le importa es que me llegó una información y esa información que me llegó la voy a procesar y la voy a guardar y la voy a procesar y la voy a convertir en pensamiento. Ese es el punto. Mamás, si lo ven, ay, es que Ferney, que mi hijo no quiere, él no quiere. Bueno, no importa, pero si el cerebro sí quiere. El cerebro sí quiere. Y eso es lo importante. Por eso pónganlos a leer. Pongan los chamacos a leer, porque cada vez que el chamaco lee, él está conociendo contenidos, está conociendo palabras, sus neuronas están interactuando. Vuelvo y les digo, y quiero dejarlos con eso. Al cerebro no le importa si el chamaco no quiere gusta la lectura. Al cerebro no le importa si el chamaquito lee en español o lee en inglés. A él no le importa. Al cerebro lo único que le importa es que cada vez que tú me lees, me estás alimentando. Es como la panza, es como la panza. A la panza no le importa si fuiste a comer pasta o fuiste a comer tacos. No le importa. A la panza lo único que le importa es que le eches comida. Y de ahí voy a sacar los nutrientes para las vitaminas y los minerales que el cuerpo necesita, los nutrientes que el cuerpo necesita para vivir. ¿Sí o no? Pues si ustedes me aceptan ese ejemplo tonto, con la parte intelectual es lo mismo. Al cerebro no le importa si está leyendo un libro de la historia de Inglaterra o la historia de México. A él no le importa. Lo único que le importa es que esa información que me estás dando es alimento para el funcionamiento intelectual. Luz. Gracias, doctor. Muchas gracias. Información muy importante. Y acerca de esto tenemos dos preguntas. La señora Favela dice, mi hija está preocupada por el costo de la universidad. No sé qué escuchó que se preocupa demasiado por esto. ¿Qué nos recomienda para esas preocupaciones de ella? Eso, fíjate que eso es una excelente pregunta, mamá. Y es lo que les decía. Gracias por hacer esa pregunta, mamá, porque eso es lo que pasa con el cerebro. A veces no son los papás, a veces son que un amiguito, una amiga me dijo o una maestra dijo que es muy difícil entrar a la universidad y más si es de familias de bajos recursos, que es casi imposible que un chamaco pueda entrar a una escuela. Ese comentario puede alterar lo que les estoy acabando de explicar. El cerebro agarró esa información y está generando un pensamiento. Ese pensamiento se está conectando con el cerebro emocional del que les estaba hablando. Entonces está generando un estado de angustia, un estado de pánico, que si no se controla, puede generar un bloqueo. Mami, ¿para qué estudio? ¿De dónde vamos a sacar dinero? Entonces ahí se va a afectar la parte emocional y va a producir algo que se llama desmotivación. Fíjate, ya la chamaquita está preocupada, está angustiada y si no se trabaja, pues entonces viene la desmotivación. Y después de la desmotivación viene entonces la renuncia. No, mami, ¿sabes qué? Yo mejor voy a trabajar para ahorrar y luego con esos ahorros pagar la universidad. Muchos chamacos que hacen eso, por lo general no consiguen el objetivo. Por lo general. No todos, por lo general. No. Y aquí estaba Cindy, creo, que la que nos habló ahora. Ella nos puede dar información valiosa de dónde conseguir recursos. Vaya, habla con la consejera, llamen a la universidad, métanse. Ahora, gracias afortunadamente a las redes sociales, es muy fácil podernos meter a las universidades, buscar información. Pero es lo que yo les decía, no le permitas que la niña se quede con una sola información, que por lo general es información negativa. No, busque otras fuentes de información más confiables para que la niña se desbloquee, para que la niña diga, wow, sí, esa información que recibí, a lo mejor lo recibí de una persona
que no tiene la información correcta, o a lo mejor la persona no tiene esta otra información que yo estoy conociendo, pero tengo que no darme por vencida, hija, no te des por vencida. Ayudas hay, y que vas a la escuela, vas a la escuela. Así me toque vender tacos, así me toque hipotecar la casa, lo que sea, pero que tú estudias, estudias. Miren, esa fuerza, esa, digamos, seguridad con la que tú le hablas es lo que le va a dar la tranquilidad a la chamaca. Recuerden, nunca se les olvide eso. Del poder de tus palabras va a depender la seguridad de tus hijos. Porque miren, mamás, esto que yo les estoy diciendo no es solamente con lo de las becas, también con todo, con todo. Era el ejemplo que yo les estaba poniendo a ustedes al comienzo de la plática. Es que un maestro, y yo sé que eso es verdad, esto le sucedió a una amiga mía en Chicago, es que el maestro le dijo a mis hijos, al grupo, a la clase, que fumar marihuana no era malo, que hasta él lo hacía a veces. Entonces, ahí es donde está el punto. Nuestros hijos van a escuchar. Ellos van a escuchar muchas cosas. Ellos van a estar expuestos a muchas formas de pensar. Ellos van a estar expuestos a muchas ideologías y a muchos valores. Ahí es donde está el punto de la conexión con los hijos, que ustedes puedan inculcar, que ustedes puedan influir. Mira, hijo, eso es lo que él piensa. A lo mejor esa es su experiencia, pero yo te quiero mostrar otra realidad. Yo te quiero mostrar que la drogadicción existe, y yo quiero mostrarte que la adicción a las drogas empieza con algo sencillo y va aguantando y va avanzando hasta que llega la persona a no tener control de lo que hace. Es decir, tú no te dejes llevar por lo que una sola persona dice. Usted tiene que escuchar, y usted tiene que leer, y usted tiene que formarte tu propio criterio, tu propia opinión, pero tú no hagas opinión, no hagas como verdad una sola opinión de una sola persona. No, mijo, porque entonces te vas a equivocar. Cuando tú asumes la opinión de una persona, puedes ser o puedes terminar manipulado, puedes terminar manipulado. Y eso es lo que yo no quiero, hijo. Por eso quiero que estudies, por eso quiero que busques más información, por eso quiero que leas, para que nadie te manipule, para que nadie maneje tus opiniones sin conocer la verdad. Entonces, fíjate, señora Luz, que con eso, creo que alguien está, ¿pueden conectar el micrófono, por favor? Entonces, eso es un buen punto para que la niña recobre su seguridad. Recuerden lo que les decía hace un ratito, del poder de tus palabras va a depender la seguridad de tus hijos. Y aunque ustedes no lo crean, así es. Por eso les estaba hablando de esto de la neurolingüística. Cuando los niños ven, mira, hija, yo te digo algo, así me toque vender la casa, con eso pago tu universidad. Tú no te preocupes por eso, mi hija. Tú no te preocupes, porque ese es mi objetivo, y por eso trabajo en la vida, y por eso, mira, mi hija, yo te digo una cosa, los bienes son para remediar los males. Y por eso trabajo, para que tú el día de mañana tengas una buena educación. Entonces, tú preocúpate solo por rendir en la escuela. Las oportunidades y los medios los vamos a buscar después. Pero no te preocupes, mija, que esa no sea tu angustia, y que esa no sea tu preocupación. Con eso le puedes dar la fuerza que la niña necesita para no dejarse intimidar. Ojo, no dejarse intimidar ni de nada ni de nadie. Esa es mi recomendación. Muchas gracias, doctor. Posiblemente ya tenga que retirarse, ¿verdad? Pero queremos ver si puede ayudarnos con otra preguntita. Hay otro padre que dice que su hija no tiene nada de motivación para ir a la escuela ni para hacer sus tareas. Dice, no sé cómo podría estimularla y si me podrían ayudar con esto, recomendándome un psicólogo para ella y para él, para así poder tratar el problema. Ándale. Primero que todo, exacto. Y qué bueno, y gracias por esa pregunta, hija, o papá o mamá que escribió esa gran pregunta. Miren, a veces los procesos de desmotivación en los chamacos es muy común, porque los niños o adolescentes están viviendo un altibajo emocional.
Yo siempre he dicho que todos los adolescentes son como bipolares. A veces están felices y a la tarde, el mismo día, están enojados y en la noche del mismo día están como tristes. Así son los chamacos. Entonces, estos periodos de desmotivación son comunes, pero no permitas que la desmotivación lleve a la chamaquita a encerrarse en su mundo. No permitas que la desmotivación los lleve a meterse a los celulares, que por lo general es lo que pasa. Entonces, ay, no me gusta la escuela, no quiero estudiar. Entonces, Ferney, como no quiere estudiar, se la pasa pegadota en las redes sociales, texteando. No permitas eso. Si no te gusta estudiar, tampoco permitas que la chamaquita se desahogue o se meta ahí. Búscale alternativas, pero no permita que la chamaquita se encueve. ¿Qué significa la palabra se encueve? Se encierre en su mundo, porque ahí sí va a ser más difícil sacarla. ¿Ok? Entonces, darle alternativas. Si no le gusta el deporte, mira, nosotros tenemos que calar. ¿Qué significa calar? Bueno, a lo mejor el deporte no le gusta. Ok, vamos a intentarlo con el arte. Tampoco le gustó. Es ok. Vamos a intentarlo con un voluntariado. Tampoco le gustó. Mira, tiene que haber un momento donde la chamaquita algo la va a impactar. Algo o alguien la va a motivar. A veces los chamaquitos son más fácil de que a los trabaje que los mismos padres. Yo lo veo, experiencia personal, cuando yo hablo con adolescentes, a veces los chamaquitos escuchan más fácil al maestro que a la mamá. A veces, a veces los chamaquitos se involucran más en actividades de escuela que en actividades familiares. Eso por una cosa. Otro secretito que yo te doy es identifica qué amiguitos o cuál de sus mejores amiguitos está involucrado en de alguna actividad. Porque es muy fácil que hay chamaquitos que arrastran a sus amiguitos. Así como hay chamacos que arrastran a sus amigos para hacer estupideces como drogas, como alcohol y lo que hablábamos al comienzo, también hay chamaquitos que motivan a sus amigos. Por ejemplo, este chamaquito le gusta jugar baloncesto, le gusta hacer deporte. Este chamaquito, Juanito, casi no le gusta, pero como su mejor amigo le gusta mucho el baloncesto, entonces este chamaquito poco a poco empezó a jugar con él y jugaban de eso hasta que terminó desarrollando ese mismo hábito o esa misma pasión o gusto por el deporte. Eso es muy común, entonces por eso es muy importante que tú identifiques cuál es su círculo de amistades y de ese círculo de amistades, qué chamacos o qué chamaquitas están teniendo alguna actividad productiva, positiva. Y por ahí es donde tú te puedes meter. ¿Sí lo ven? A veces, mire, a veces no es necesario buscar ayuda terapéutica para esto. A veces con nuestra astucia, mija, mire, acompáñame el trabajo, o vamos a llevar esto, o vamos a iniciar, esto también le pasó a una amiga mía, su chamaquita mostraba desinterés para todo. Y la señora vendía productos de belleza, una cosa que se llama Mary Kay. Entonces la señora le empezaba a decir, hija, acompáñame a llevar esta mercancía. Fue que hice una venta, pero no sé dónde queda la dirección. Y la chamaquita poco a poco acompañaba a su mamá en sus negocios, en sus business, y resulta que la señora hacía maquillajes y para poder vender sus productos, y a la chamaquita eso como que le gustaba. Entonces la chamaquita empezó a maquillar también, y ahí fue donde la chamaquita fue despertando. Ese es el punto, que los chamaquitos vayan despertando habilidades y talentos que a lo mejor no tienen. ¿Ven? Ese es el punto, mamás. El punto es que tú no te quedes a manos cruzadas. Ferney, a esta chamaca no le gusta nada. No le gusta nada. Entonces, como no le gusta nada, pues yo tampoco la obligo. No. Recuerden lo que yo les estaba diciendo. Al cerebro no le importa si el chamaco lo hace obligado o no. Al cerebro lo único que le importa es que lo está haciendo.
Entonces busca la manera, busca la manera. Eso sí, no permita que la chamaca se le quede en la casa. Ahora, yo te digo algo, señoras, yo te doy la terapia que mi mamá le daba a mi hermana. Ah, ¿no quieres hacer nada? Ponte a lavar baños, ponte a cocinar, ponte a lavar platitos y vas a ver que se te quita la desmotivación. Mamás, hay que recurrir a la sabiduría de rancho, hay que recurrir al rancho, porque señoras, nosotros no teníamos programas, miren señoras, nosotros en el rancho no teníamos programas after class, nosotros no teníamos canchas de tenis en las escuelas, nosotros no teníamos clases de arte ni nada, no, nosotros nos salíamos de la escuela y para la casa a hacer quehaceres. A hacer quehaceres. Por eso ninguno de nosotros andaba depresivo, ni desmotivado, ni con ansiedad, ni con crisis de nada, de nada. ¿Por qué? Porque la mente la teníamos ocupada. Señoras, escúchenme, la mente la teníamos ocupada. Órale, lavando platos, haciendo de comer, arreglando casa. A ver, señoras, dígame, si no hay mejor after class que lavar ropa en la casa, lavar calzones. ¿A poco no? Lo que pasa es que llegamos a los United States y se nos olvidó de dónde venimos. Pero yo les digo una cosa, nuestros padres en ese sentido, de verdad que fueron bien astutos, fueron bien sabios, nos tenían ocupados. Mi mamá siempre decía, el ocio es la madre de todos los vicios. Es decir, el no hacer nada es la mamá de los malos pensamientos. Entonces, eso es cierto. Vuelvo y les digo, al cerebro no le importa si el chamaco está obligado. Al cerebro lo único que le importa es que ese libro que está leyendo me está nutriendo, me está alimentando intelectualmente. Y no se les olvide el ejemplo de la panza. Cuando una persona tiene hambre, a la panza no le importa si es pasta, si son tacos o si es un caldo de res. No le importa. A lo que le importa a la panza es que me eches algo para yo tener nutrientes. Con la parte intelectual es lo mismo. Al chamaco, al cerebro de tu hijo no le importa si lo llevaste al museo o lo llevaste a la biblioteca. Lo que sí importa es que tú me estás llevando a tener una experiencia que me está nutriendo y que me está llenando de conocimientos y que me está llenando de información. Y esa información el día de mañana yo la voy a traducir en experiencia. Y esa experiencia es lo que gratifica la vida del ser humano. ¿A poco no? Oye, se me fue el tiempo rápido. Desafortunadamente me tengo que ir porque tengo otro compromiso. Muchísimas gracias. Pero yo hubiese querido abordar más toda esta temática y aplicarlo, sobre todo con las emociones, pero mamás, no se dejen llevar de caras. Ay, que no quiero, que no quiero. No, 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 no. Nosotros en la vida hemos tenido que hacer muchas cosas que no queremos y las hicimos y de alguna manera eso nos ayudó a ser mejores personas. ¿A poco no? Cierto, muchísimas gracias, doctor. De parte de algunos padres de familia que ya no alcancé a leer todo, pero le dan gracias por la información que nos ha proporcionado y como siempre tan atinado y siempre todo lo que nos sirve en nuestra vida diaria, ¿verdad? Sobre todo para nuestros amores que son nuestros hijos. Ciertamente aquí dice uno, muchas gracias, deberían de programarlo por 2 horas, pero ya será para el próximo año escolar, ¿verdad? Esperamos contar con usted con más tiempo y ojalá que ya sean presenciales estas reuniones. Ándale, sí, ¿verdad? Ya hace falta. Gracias por la información, fue muy, muy linda. Muchas gracias, hija, muchas gracias, muchas gracias. Gracias por todo. Excelente. Muchas gracias. Se cuidan, que estén muy bien. Adiós. Gracias, Ferney. Adiós, Miss. Gracias a todos. Los veremos el próximo año escolar. Sí, muchísimas gracias. Si alguien quiere dar un takeaway o si quieren dar la opinión que tuvieron acerca de este seminario, se los agradecería mucho. La señora Gilda Raz desea publicarlo en nuestro periódico escolar. Si alguien desea aportarnos su opinión, y también quería pedirles si nos hacen favor en el link que compartió la señora Jennifer Castañeda, escribir sus datos, que son el nombre suyo, el de sus hijos, su dirección electrónica y su teléfono, para así hacerles llegar, saber, ¿verdad?, todos los próximos seminarios, ya sean del año próximo, o también para poderles regalar los libros, ¿verdad, Susi?
Vamos a regalar un paquete de 3 libros del doctor Fernández Ramírez. Nos gustaría saber a cuántos seminarios han podido asistir y también para poderles hacer llegar esta necesitamos información. Gracias a todos por estar con nosotros y estamos tristes porque llegamos al final de las presentaciones de nuestro año escolar, pero esperamos poder verlos aquí en el siguiente, ¿verdad? Susi, ¿deseas añadir algo? No. Yo, a mí me gustó, yo quiero hacer una acotación. Me encantó mucho la comparación de que el cerebro, no importa cómo le des, pero que escuche. Y la comparación con a la panza, no le importa que es que coma, solo estar llena con la panza. Pero me parece el ejemplo muy acertado. Me encantó. Realmente estoy muy contenta de haber participado de esta reunión. Gracias Isabel y Ramón. Gracias, siempre están presentes con nosotros. Les agradecemos mucho. Y a toda la familia Reina. No, me encanta, me encanta. Gracias. Muchas gracias a todos. Ya el próximo año escolar vamos a empezar en agosto. Ya empezando el año, ahí le vamos. Claro. Bueno. Para no quedarnos atrás. Muchísimas gracias. Gracias, Luz, por invitarme. De nada, Isabel. Ojalá que les haya servido. Gracias. Oh, no, seguramente, seguro. Les trato de poner en práctica lo que aprendo. Pues que tengan una buena noche, que sigan teniendo una buena noche y los queremos mucho. Gracias. Buenas noches también. Buenas noches Bye, a bye. todos. Hasta el próximo. Hasta luego. ¿Dónde salgo aquí? Really? Just close it out. That was awesome. That was awesome, Susie. Wonderful. Thank you all so much. You know, he who saves one life saves the world entire. So that's how we get it done. Thank you so much. Oh, yeah. All right, we'll do it again Thank and again you. and again, okay? Absolutely. Yeah. All right. Next school Bye, year. everyone. Just call me. Call me. Sure, Love I you. can call you. Let me see if I can Good. get Bye-bye. take away, okay? Have a good night, everyone. You too. Thank Bye-bye. you. Muchas gracias, Susi. Gracias, Jenny. Buen día. Buenas noches. Take care. Stay safe. Hasta luego. Stay safe. Bye-bye.